Buenas noches. Personalmente, ¿cuáles han sido los problemas de mayor importancia de la nación dominicana durante muchos años? La energía eléctrica. Y por eso el presidente se ha atrevido o tiene un reto, que es la construcción de Punta Catalina. Y esos inconvenientes aparentemente no se van a concluir por ahora. Con el asunto de Odebrecht, las exigencias, el vicepresidente ejecutivo de la CDE, Bichara, dice que eso es imposible, que sí es posible que se busque otra empresa para que pueda concluir ese trabajo. Pero el asunto de los generadores son los más responsables con la situación de la carencia y el precio de la energía eléctrica. Pero la distribución es parte complementaria de ese muñeco. Edesur, Edeste, Edenorte y todas esas distribuidoras que están complementando la Corporación Dominicana de Electricidad. Y nosotros podríamos decir con seguridad que Edesur es una de las más importantes. Y nosotros precisamente tenemos hoy aquí invitado al ingeniero Radamés del Carmen, que es el administrador gerente general de Edesur Dominicana, que él seguro estamos, que nos va a decir, nos va a orientar, nos va a complementar muchas cosas que nosotros a veces no sabemos o que no sabemos. Y con él vamos a sostener una conversación de suma importancia con el ingeniero Radamés del Carmen en apenas segundos. Esta noche con nosotros tenemos como invitado al ingeniero Radamés del Carmen, administrador gerente general de Edesur Dominicana. Ingeniero, bienvenido a su casa. Muchas gracias. Ingeniero, primero agradecerle que esté con nosotros aquí personalmente. Queremos que usted se siente en su casa y creemos seguro que se va a sentir bien. De entrada decíamos nosotros en la introducción del programa, ingeniero, de la problemática durante, ¿qué le digo?, 40, 5, 6 décadas que ha tenido la nación dominicana con los inconvenientes de la energía eléctrica, el consumo y las pérdidas millonarias, como dice el presidente de la República, que se han consumido y se ha tirado por la barranca, como se dice. Entonces, el presidente se ha atrevido y tiene un reto con la construcción de Punta Catalina. Pero decíamos también que el muñeco de todas estas cosas, el complementario, son las EDES, precisamente Edesur, que tiene una gran responsabilidad y es la principal EDE para la distribución y todas esas cosas. Nosotros quisiéramos esta noche, ingeniero, que usted nos inicie qué es tan importante es la distribución en Edesur Dominicana, por favor. Muy bien, Bayo, muchas gracias por la invitación y la verdad que muy a gusto de estar acá. Mira, la distribución es donde, digamos, es la cara del sector eléctrico. Todo sector eléctrico, en un país donde los problemas eléctricos están resueltos, la gente nada más conoce al distribuidor. Y en algunos, la actividad de distribución y comercialización están separadas y la gente nada más conoce al comercializador, ni siquiera conocen al que es dueño de la red y al que la opera. Desafortunadamente en nuestro país nosotros conocemos los nombres de los generadores y de todos los agentes del mercado porque es un problema que, como has dicho en tu introducción, tiene décadas sin resolver. Yo cuando hablo de distribución siempre me gusta hablar de dos cadenas. Hay una cadena eléctrica que viene de arriba hacia abajo. La energía se genera en un sistema como el nuestro. Nosotros tenemos un sistema nacional interconectado. Afortunadamente tenemos el país interconectado a través de las redes de transporte, las redes de la ETED. Y independientemente de dónde se produzca la energía, la consumimos sin saber, digamos, de qué central viene. Entonces, la produce el generador
la empresa de transporte se encarga de llevarla a las grandes ciudades y nosotros a través de las subestaciones recibimos esa energía en alta tensión, ahí están los medidores de los generadores y la transformamos y la llevamos por la ciudad, la distribuimos y la comercializamos. Termina con un transformador de distribución de estos que vemos en los postes de nuestras calles y de ahí sale 120, 240 voltios, que es el voltaje doméstico que la gente conoce, es el que utilizan todos nuestros equipos. Esa es la cadena eléctrica. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas del sector eléctrico dominicano? La segunda cadena, la cadena económica. La cadena económica comienza con el que consume 1 kilovatio hora, debería pagárselo a la distribuidora y la distribuidora debería ser capaz de, primero, poder medir a todos los clientes, que todos los suministros terminen en un medidor, que ese medidor consuma la totalidad de la energía, que no haya sustracción ni subregistro, y que ese cliente la pague a tiempo. Si eso ocurre, el distribuidor le puede pagar al generador, el generador en el cobro que hace también ahí tiene el peaje de transmisión, y digamos que ahí está garantizado que un sistema sea sostenible. Toda la energía que se produce, las distribuidoras son capaces de medirla y de cobrarla, y en ese sentido, si esa energía se vende a un precio que recoja los costos reales del servicio, la cadena no se rompe, y eso que te he explicado es lo que ocurre en todos los países donde no hay problema. En el nuestro es distinto, y yo creo que esta noche podemos tener la oportunidad de debatir cuáles han sido los grandes problemas que nos han separado, digamos. Los principales de las EDES, específicamente de EDESUR, la distribución, la gente a veces se queja, me vino muy cara, pero también ustedes se quejan que se le están robando, como se dice popularmente. ¿Cómo ustedes controlan esas dos cosas? Sí, el principal problema de EDESUR, y es el del resto de empresas distribuidoras del Estado, de norte y de este, son las pérdidas. Es decir, nosotros, si lo miramos desde el problema desde EDESUR a lo interno, obviamente EDESUR es impactada por el costo de la energía, pero digamos que el costo de energía es el otro problema que estamos resolviendo con Punta Catalina y con los programas de generación. Pero una vez EDESUR recibe la energía en las subestaciones, el problema ha estado históricamente en poder distribuir esa energía por toda la ciudad y ser capaz de facturarla y cobrarla, y que solo se pierda la energía que se pierde en los sistemas eléctricos normalmente, que son la de las pérdidas técnicas. ¿Dónde que ha venido el gran problema? En que las redes de nuestros sectores, de nuestros barrios, no han sido fruto de una planificación. Entonces, en la mayoría de nuestros barrios, las redes crecieron de manera desordenada. Alguien en algún momento, alguna junta de vecinos hizo una colecta, algún político de turno les regaló un transformador y terminaron ellos con una red que ellos sienten que es de su propiedad. Y como nadie tiene que entender que por esa red va un fluido de electrones, que es lo que se llama electricidad y que es lo que nosotros le pagamos a los generadores, la gente muchas veces no comprende cuando la distribuidora llega a querer cobrarle, cómo lo van a cobrar si esas redes son nuestras. Entonces, ahí ha estado el primer problema. Cuando uno lo mira desde EDESUR, nosotros, para entenderlo mejor, EDESUR está dividido en 8 sectores. Un sector, el primer sector de EDESUR el límite de EDESUR y de este es la avenida Máximo Gómez. Si nos ponemos en la Máximo Gómez en el malecón y vamos hacia al río La Isabel, allá donde ahora están las oficinas del metro, donde era antes la cementera, el lado este pertenece a de este hasta Higüey, hasta toda la zona este y la parte de Villamella y Vallaguana en Monteplata, y el lado oeste, la acera oeste de la Máximo Gómez, es de EDESUR. ¿Hasta dónde, ingeniero? Hasta Elías Piña, Jimaní y Pedernal. Usted tiene una gran responsabilidad. Sí, en realidad son 11 provincias, y en este lado, en el lado de EDESUR, es donde está la mayor carga, es decir, que EDESUR es la empresa que compra el 40% de la energía que distribuyen las 3 distribuidoras y paga aproximadamente el 50%, porque hay que reconocer que nosotros tenemos una mejor caja, estamos teniendo una mejor cobranzas. Entonces, fíjate que
como te decía, esos 8 sectores de Edesur, si nosotros tomamos desde la Máximo Gómez con Kennedy hasta el Mar Caribe y venimos hasta la Luperón y volvemos y cerramos con el Mar Caribe, ese es el sector Santo Domingo Centro. Ese sector en Edesur tiene pérdida de 8%, CRI de 90%, compra el 35% de la energía. Es decir, si nosotros pudiésemos separar eso de Edesur, eso es una empresa rentable. De hecho, en el primer semestre de este año es un sector bastante rentable, diría yo. Ahora, ¿qué pasa con ese sector? ¿Por qué ese sector es rentable y el resto no? En ese sector se han concentrado las inversiones en distribución, el 80% de los clientes son clientes telemedidos y el resto... Perdón, ingeniero, ¿por Sí. qué el 80%? Porque hasta ahí hemos llegado hasta el momento. Pero se va avanzando. Sí, ya en estos momentos estamos ejecutando la telemedición completa de todos los clientes de las subestaciones del Embajador y de la UAS. El Embajador es la que está en la Rómulo, en Bellavista, con lo cual toda esta zona, donde estamos incluso, todos los medidores que nos faltaban ahí ya van a terminar siendo telemedidos. Y todo lo que es la UAS, que abarca todo el perímetro hasta donde están la CDE, desde los límites del Parque Mirador Sur y una buena parte de lo que es el Piantini y parte del Naco. Entonces, en esos sectores, como son los sectores donde están las grandes torres residenciales, los grandes comercios, grandes cadenas de supermercados, nosotros, la estrategia comenzó con la telemedida con los grandes clientes. Y en principio, ordenamos telemedir todos los grandes clientes, todas las industrias, todas las plazas, todos los que son supermercados, todo lo que digamos están. Déjeme hacer una preguntita, ingeniero, que estoy curioso. Por ejemplo, una plaza de esas Sí. grandes que existen ahora, Correcto. tiene muchos negocios pequeños Correcto. y grandes, y cada uno tiene sus contadores. Correcto. Entonces, Sí. ¿cómo ustedes hacen eso para la plaza entera? Nosotros lo que hacemos, y es parte de la inteligencia que hemos tenido que desarrollar por acá, es que medimos la plaza. La plaza casi siempre, si son plazas grandes, y estas lo son, tienen un banco de transformadores solo para la plaza. Entonces, de ese banco de transformadores va a unos paneles que es donde se colocan todos los medidores de cada uno de los suministros individuales. Lo que nosotros hacemos es que le ponemos un medidor en media tensión a los transformadores para medir la cantidad de energía que yo le estoy entregando a la plaza. Entonces, todos los medidores de los clientes le ponemos un medidor de telemedición y hacemos un balance energético entre la energía que yo estoy entregando y la sumatoria de toda la energía que están facturando los clientes de la plaza. Con eso, nosotros nos damos cuenta si hay pérdida. Los sistemas han avanzado tanto, lo que tenemos, que ya ellos mismos te generan inteligencia y algoritmos en el que te dicen si las pérdidas de la plaza sube, te dice cuáles medidores tuvieron un comportamiento anormal, de manera que nuestro equipo envía a la brigada a verificar los 3 o 4 suministros que pudieran estar. Pero es un trabajo muy grande, Sí. muy inteligente. Sí, ya hemos avanzado, la verdad. Entonces, ese 80% nos permite, fíjate que con solo el 80% ya nos permite tener pérdida de 8%. Las pérdidas yo entiendo que cuando... ¿Cuánto existía? ¿Qué por ciento existía antes? Nosotros un año atrás. Sí, digamos, esto ya es parte del trabajo de muchos años. Okay, Es decir, hace un año ya lo que es Santo Domingo Centro, hace un año ya estaba telemedido a un 78, casi Okay, 80%. De manera que ya las pérdidas venían por debajo de 10. Ahora nosotros estamos viniendo de pérdida de alrededor de 40%. Ahora mismo, para completar ese sector, solo nos faltan los barrios que quedan incrustados en lo que son las urbanizaciones de Santo Domingo. Para que el distrito sea 24 horas, nos faltan 18 barrios. Ya lo licitamos y lo adjudicamos. Estamos hablando de Los Praditos, del Quisqueyita, de Manganagua, de Manresa, de algunos barrios que están en la López de Vega y así, esos barrios que están cuando uno viene del Evaristo Morales y quiere cruzar para el Quisqueya. Es decir, cuando lo contamos todo, quedan 18 y con eso se bajaría un punto de pérdida de la empresa, lo que significa alrededor de 1,5 puntos de ese sector, más con la telemedida completar. Yo
te diría que las pérdidas en Santo Domingo Centro no deberían ser mayores de 5 a 6%. Oye, 5 a 6%, tú vas a ¿podría llegar a un 100%? la, La no pérdida. no, porque la energía eléctrica, el hecho de tener este servicio que es tan bueno también tiene su costo, y es que los conductores eléctricos no son perfectos. Se ha determinado que de los mejores conductores que hay es el cobre, por su costo ya no se usa, y luego le siguen el aluminio. De entrada, si uno fuera a ver, el oro es mucho mejor que los dos, Sí. pero ustedes se imaginan lo que Sí, cuesta. sí, sí. Entonces, en el proceso de transportar la energía siempre se pierde. Hay una energía que siempre se pierde. Y se pierde en el traslado por el cable, se pierde cuando tú la transformas en los transformadores, se pierde cuando va entrando a la casa. Así que siempre hay una energía que se pierde. Lo que pasa es que la industria, digamos, que la estima que las pérdidas en un sistema como el nuestro no deberían andar por encima del 10%. Nosotros nos hemos propuesto llevarla a un 12%, que es el promedio de la región, pero cuando uno consigue 12% de pérdida, eso significa que tú en el mejor mercado, que es por ejemplo el distrito, tú puedes tener pérdida de 5, pero probablemente en Barahona, que los circuitos son muy largos, puede que con una pérdida de 16 tú no puedas lograr bajarla más, porque tú tienes circuitos que recorren 200 kilómetros, Okay. y los circuitos no deberían correr más de 7 kilómetros en la teoría de nosotros los ingenieros eléctricos. Ingeniero, ¿no le resulta o no le ha resultado el asunto de los contadores prepagados? Claro. Sí, ahí vamos. Entonces, si nosotros vemos los otros 7 sectores, son, mira, encima de la Kennedy está el sector Santo Domingo Oeste, y eso va hasta los bordes ya con el río La Isabela y toma toda la franja de Herrera hasta completar con Jaina. Y el otro sector que completa a lo que sería el Santo Domingo de Sur, que siempre hablando de la Máximo Gómez hacia acá, es Los Alcarrizos y Pedro Brán. Entonces, en el sur profundo nosotros tenemos San Cristóbal, es el cuarto sector, Baní y San José de Ocoa el quinto, Azua el sexto, San Juan Elia Piña el séptimo, y el octavo es la línea de Barahona, Neiva, Pedernales y Jimaní. En la medida en que te vas alejando, que tiene las redes más desordenadas y que no las has trabajado por años, las pérdidas en ese sentido tenemos sectores ahí con pérdidas como Barahona que están por encima del 50, entre 50 Entonces hay y que 60%. renovarlas cada X tiempo. Entonces tenemos que renovarlas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Seguro has escuchado de estos préstamos que nosotros Sí, tomamos de los organismos del multilaterales. BIS y esa. Exacto. En estos momentos nosotros tenemos préstamos, digamos, acordados por 358 millones de dólares, más una donación que está haciendo el Banco Europeo de Inversiones, que es un banco que se ha agregado a ser uno de los suplidores de préstamos de ese tipo para el Estado, de 10 millones de dólares. De esos, en ejecución tenemos 60 millones de dólares que están poniendo los fondos OFIT de los países OPEP, eso está ya en la fase de finalización, y los del BID, que son 78 millones, y ambos son segunda fase, porque ya se ejecutó una primera fase, también ahora mismo están en ejecución en las 3 sedes. De hecho, nosotros en una semana y algo debemos estar inaugurando el barrio Duarte de Herrera, que ya lo acabamos de convertir en un barrio 24 horas, iluminado, una cosa que da gusto ir por ahí. En estos momentos tenemos abierta la licitación por 120 millones de dólares del Banco Mundial, la estaríamos adjudicando en octubre, y el Banco Europeo de Inversiones estaba hablando con los senadores y con CDE, porque es un préstamo que está en el Congreso, ya fue a la Cámara de Senadores y está pendiente que ellos los aprueben y los envíen a la Cámara Eso de Diputados. generalmente por la CDE y después va la distribución a las sedes. Correcto. Para las inversiones. Sí, como lo hacemos es así. Desde CDE, yo que estuve con Rubén, generamos unos códigos de inversión en el sistema de planificación del Estado. Ahora, si tú no tienes un proyecto, lo somete a la presidencia vía el Ministerio de Planificación y te asignan un código de inversión que se llama SNIP, Código Nacional del Sistema Nacional de Inversión Pública, tú no puedes girar por préstamos internacionales. ¿Por qué no tiene proyecto? Claro, no tiene proyecto. Además, los proyectos tienen que decir en qué provincia van, cuál es el bien y el producto que tú le vas a entregar a la sociedad. Es decir, justificar y argumentar eso. Claro, cuál es el producto que tú le vas a entregar a la sociedad. Okay. Y además tiene que estar muy delimitado porque el Congreso no te puede aprobar más de $1 para el mismo objetivo. Es decir, que eso es un tema que por eso tiene que el Ministerio de Planificación es el que lo ordena.
te da el código ETNIT y cuando el presidente te lo autoriza, entonces lo mandan al Ministerio de Hacienda. Okay. El Ministerio de Hacienda lo contempla en lo que sería el presupuesto del año que viene. Okay. Va al presupuesto general de la Nación, va al Congreso y el Congreso lo aprueba y el Congreso aprueba que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, concerte los préstamos con esa banca multilateral para estos proyectos que van a llevar estos beneficios para la sociedad dominicana. Es interesante eso que usted dice porque hay muchos políticos, específicamente de la oposición, que dicen, bueno, están cogiendo cuarto a lo loco y no saben, a veces saben, privan mezquinos, que eso está en un proyecto o en el presupuesto de la nación. Por ejemplo, eso que usted está diciendo, ahorita dice, mira, cogieron préstamos así, pero está para el próximo presupuesto aprobado ahí. Pero desde luego, por ejemplo, esos 358 millones de dólares que nosotros estamos ejecutando ahora, que estamos ejecutando y que estamos licitando, eso nosotros lo registramos en el año 2013. 2013, en el 13. Estamos Entonces, en el 17. Eso significa que lo hicimos en el 13, salió en el presupuesto del 14 y se convirtió en la ley, presupuesto de ley, y ahí el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a concertar unos préstamos, 2 códigos registramos. Uno para el sistema de modernización, y ya le llamamos modernización de la red, porque me hiciste una pregunta que no se me olvida, y es que si no nos ayudan los prepagos. Sí. Y es que ya la red no es una red, digamos, simple. La red de República Dominicana, para poder controlar las pérdidas, tiene que ser una red inteligente. Y además de ser una red blindada que evite que los terceros accedan al 120 y 240, y por eso lo tenemos que poner en altura, y segundo, que el medidor no puede ser un medidor bruto, como decíamos, que tenga que ir un lector todos los meses a leerlo. El medidor tiene que ser capaz de enviarte la información que tú quieres. Ustedes se dan cuenta desde allá. Nosotros tenemos un centro de telemedida que controlamos a los clientes desde allá. Es decir, el cliente que piense que está haciendo algo y que piensa que está solo en Pero su a veces, ingeniero, puede suceder algo normal, que el cliente tenga la razón. O sea, mire, yo estaba de viaje, no estaba ahí, y me sigue llegando la energía igual. Se consumían 5,000 y duramos un mes fuera, porque ahora 6,000 o lo mismo 5,000. Sí, mira, yo te voy a decir esto, que lo he tenido que decir en todos los lados donde he ido. Porque hay gente que nos está mirando y seguro que me están diciendo, ¿por qué no le dice eso? Claro, y esa es una pregunta obligada. Y a mí me ha pasado. Sí, nosotros hicimos un encuentro con periodistas por toda la región. Fuimos al sur, Barahona, explicando. Sí, explicando, hablando, o sea, abriéndonos como somos. Dice, primero, vamos a hablar francamente. ¿Cuáles son sus inquietudes? Y yo le voy a decir la verdad con Edesur y con el sector eléctrico, con todo lo que nosotros estamos haciendo. Hagan sus preguntas sin prejuicio y nosotros le vamos a responder. Y esa pregunta no se quedaba nunca. Es decir, ¿y por qué? Fíjate, lo bueno, digamos, la buena noticia es que ahora todos estos medidores telemedidos, nosotros tenemos un sistema que con tu correo te mandamos el consumo diario. Entonces, en tu teléfono tú ves cuánto consumiste ayer. Si tú no estás en el país, tú dices, pero ¿cómo puede ser? Hay unos mitos que se han creado en el sector eléctrico. Yo creo que es hora de irlo desmontando. De que los medidores corrían solo, en un momento decían, por ejemplo, tú has escuchado por ahí que los medidores son unos Félix Sánchez. ¿Qué fue lo que pasó con eso? En un momento los medidores eran de millero de carro, así como los milleritos. Se inventaron una máquina y nos lo devolvían con unos imán, con una... Le encontramos, Mayobanek, a los defraudadores. Se lo devolvían. ¿Sabes qué le encontramos? Las teorías en inglés de los campos magnéticos giratorios. O sea, unos tipos que estaban súper preparados, le acercaban el campo magnético y te devolvían el medidor sin ponerle la mano. Tuvimos que cambiar a medidores digitales. ¿Qué pasa con los medidores digitales? Que cuando íbamos a leer y había un apagón, porque ¿verdad? Todavía no tenemos el problema resuelto, el lector no podía traer la lectura, el medidor estaba apagado. Entonces hubo que volver y mandarle a poner un capacitor a los medidores. Le mandamos a poner el capacitor. El capacitor, yo recuerdo, como ahora, que yo tuve en mi escritorio un medidor 3 meses encima del escritorio, encendido, probando antes de decidir comprar los medidores con capacitores, porque la idea era que si un apagón de 8 horas, el medidor siempre estuviera prendido y cuando pasara el lector lo pudiera leer. Pues resulta que cuando la gente vio que se iba la luz y iba y veía el medidor encendido, decía, pero este medidor no se apaga ni... Y ahí vino el mote de que los medidores son eran Félix Sánchez. Unos Félix Sánchez. Sí, qué bueno. Entonces, son de los mitos que hay en el sector. Igual se han dado ese tema de que si tú no estás en la casa
la factura te llega igual. Hay unos temas de los ciclos, y es que, por ejemplo, si yo te leo los días, qué sé yo, los días 16, y tú te vas de la casa un día 10 y la factura te llega el 16, tú dices, pero yo me fui, pero la factura te llegó de 20 días. Okay. Entonces, los 10 días que tú no consumiste probablemente lo tenga en la siguiente facturación. Ok. Entonces, Es una buena cuando te explicación. llega la siguiente facturación, tú no te acuerdas, porque cuando a ti Ok. te llega una factura alta, el grito al Sí, cielo. sí. Qué bueno, ingeniero. Denos un momentito para irnos a una De pausa y verdad. volvemos, por Muy favor. bien. Continuamos con el ingeniero Radamés del Carmen. Ingeniero, le decía ahorita, y usted me lo dejó inconcluso, obviamente por algo también de importancia, que era la situación de las redes en el sur. El asunto de los contadores prepagados, los resultados de esos contadores. Mira, Mayobané, nosotros, estando yo con Rubén Bichara en CDE, yo recuerdo que llegué septiembre 12, 14, y al mes tuve que ir a una reunión para el financiamiento de los proyectos del BID. Y yo recuerdo cuando yo fui con Marilyn Brito, que es la responsable de la UEP, y con el financiero de CDE, y fuimos con las autoridades del BID en el país, y la idea era definir este préstamo que estamos ejecutando. Yo recuerdo que a mí me tocaba el acápite A, creo que era el anexo A del contrato, que era la parte técnica. Y ahí encuentro que tú recuerdas que yo te dije que nosotros comenzamos telemidiendo los grandes clientes. Sí. Después de telemedir todos los grandes clientes, pasamos a telemedir los mayores de 600 kilos. Pero ¿qué pasaba en una torre o en una plaza? Que cuando tú dejabas de medir uno porque tenía 500 kilos, era muy probable que era porque ese te estaba robando 400 kilos. Entonces, en el fondo, el cliente estaba consumiendo 400 kilos porque te estaba rogando 500 y en el fondo tú estabas dejando de telemedir un cliente de 1000 kilos, y esa era parte de lo que te provocaba las pérdidas. En ese momento, nosotros exigimos que la solución técnica fuera a discreción de nosotros, de los técnicos de CDE y de las EDES, y que ellos nos dieran solo el financiamiento y nos permitieran a nosotros determinar cuál era la solución técnica. Y ahí nosotros logramos que en los proyectos que estamos ejecutando ahora hay dos tipos de medición solo. Medición de prepago, si los sectores son muy congestionados, son, digamos, muy deprimidos, Okay. y hay mucha hostilidad y mucha intervención desautorizadas a las redes, y que el resto sea en urbanizaciones en donde la gente no se va a arriesgar a que lo vean con una escalera, que sean medidores de telemedido. Entonces, la historia de los telemedidos, yo diría que la tecnología del prepago vino a darnos la herramienta que nos faltaba para nosotros poder controlar las pérdidas. El primer piloto se hizo por allá por el Manguito, hace 5 o 6 años, y lo que se hizo ahí fue que alrededor de 2000 y algo de clientes se blindaron las redes y a todos se les puso medición de prepago. Solución. Ellos tenían un promedio de consumo de 300 kilos por mes cuando no había prepago, y pasaron a solo consumir 100 kilos, es decir, redujeron a 1/3 lo que consumían. Obviamente, esos 100 era lo que ellos pagaban, lo que compraban, y a nadie se le va a ocurrir comprar energía de prepago para dejar los bombillos encendidos. De ahí nosotros lo que fuimos fue que luego se hicieron varios pilotos, de alguna manera para probar las distintas tecnologías, y llegamos a la conclusión de ya incorporar lo que la tecnología de prepago en lo que son las soluciones. Hoy en día nosotros trabajamos circuitos enteros, y en un circuito, ¿qué te digo? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora mismo circuitos en Jaina, un circuito de 16,000 clientes. En ese, alrededor de 10,000 van a ser de prepago. Y solo los que están en las calles, donde nosotros podemos llegar con la camioneta y se hace fácil, digamos, la fiscalización, solo eso nosotros lo dejamos con medidores de telemedido. El prepago permite, por un lado, que la gente controle su presupuesto, se administre hasta donde su presupuesto le dé. Y por otro lado, le crea menos dificultades a ustedes también. Menos dificultad a nosotros, y hasta más dignidad a la gente, porque
No, Y los ayudan a ahorrar también. los ayuda a Sí, disciplinarse, porque sí, muchas sí, veces es un tema de voluntad y a veces de educación. Y también, ingeniero, creo que en lo económico le ahorra muchas cosas a ustedes, porque ustedes no van a ir con escaleras y demás De ninguna- a chequear. Porque ustedes Claro, están... después que tú pones el medidor prepago y lo pones en altura y pones un display para que el cliente tenga derecho y acceso a lo que es su información, tú te olvidas. De hecho, es un tema que uno siempre mantiene la parte social para que la gente, la parte de atención a los clientes, para que cualquier dificultad que se dé, repararla o arreglarla en el menor tiempo posible, pero el prepago, digamos que es la solución. En ese sentido, ya Edesur tiene 32,000 clientes de prepago y ahora mismo tenemos compras en tránsito por otros 54,000 y sin contar que los proyectos Bit of Fit y Banco Mundial y BEI, todos los medidores que están, digamos, todos los clientes que están en las zonas deprimidas, todos vienen ya con la solución de prepago. Un ejemplo, un circuito, por ejemplo, de los kilómetros de la carretera Sánchez, que nosotros teníamos con pérdida de alrededor de 40 y algo, haberlo rehabilitado, haberle instalado medidores de telemedia y medidores de prepago y andamos de pérdida por alrededor de 7%. Entonces, si completamos la idea de cómo comenzamos, cómo Santo Domingo Centro puede exhibir pérdida de 8, mientras Barahona, Santo Domingo Norte, San Cristóbal tienen pérdida por encima de 40, 50. En esos sectores lo que falta es precisamente replicar eso. Ahora, ahí es donde nosotros en Edesur nos hemos enfocado. Ok. Ingeniero, nos queda un minuto. Vamos a ver. Un solo minuto. ¿Usted no cree que es penoso un presidente con 64% que la Constitución le prohíba una reelección? Yo, ¿qué te digo, Mayevanet? El que valida es el pueblo. Es decir, el pueblo es el que valida. Al final son mecanismos que se tienen en la sociedad y son mecanismos que se ejercen, digamos, dentro de los parámetros que establece la democracia. Okay. De manera que yo entiendo que no hay mejor escrutinio y mejor validación para decidir si una gestión debe continuar o no que la voluntad de los soberanos que son los ciudadanos. Ingeniero, agradecido. Un gusto, Mayor. Gracias al ingeniero Ramis. Buenas noches. Servicios básicos. Quieren que se valore el personal, no solo gerencial, sino también del trato hacia el cliente. Todo eso se está tomando en consideración. Vamos a mencionar los mejores valorados y próximamente los peores valorados. Queremos dejar claro que Multimedios Teleradioamérica no tiene deudas, ni queremos ni necesitamos ningún apoyo bancario, pero aparentemente hay muchas quejas por lo que se han acercado a nosotros. Los mejores valorados, y no necesariamente son los más grandes, como los mejor valorados. Hemos visto que no necesariamente el tamaño da la calidad, sino el enfoque en el desarrollo y aporte a la economía nacional. Hay bancos grandes que aportan, hay grandes que se manejan antojadizamente, pequeños que siguen siendo banca con solidaridad, dando oportunidades a pequeños y grandes empresarios y no responden a núcleos económicos. La banca nacional es la columna del desarrollo, pero también es la gran traba a parar los monopolios y abusos financieros a todos los dominicanos que quieren